No confíes en las personas que no tienen amigos, porque las personas que no tienen amigos no pueden ser felices. Hoy estaremos hablando de amistad, estaremos hablando de confianza, estaremos hablando de responsabilidad, estaremos hablando de libertad, estaremos hablando de felicidad, estaremos hablando de ética y filosofía. David Pastor Vico, Vico para los amigos, es un filósofo español que nos acompaña en Aprendemos Juntos México de BBVA en su plática Necesitas a los demás para descubrir quién eres. Vico se ha dedicado a estudiar la filosofía, pero también la ética, y la ética como el arte del buen vivir. A diferencia de lo que muchos de nosotros pensábamos o lo que yo pensaba acerca de la ética, que tenía que ver con esta parte moral, no, en esta ocasión estaremos explicando lo que significa la ética desde esta perspectiva del arte del buen vivir. Vico lleva ya varios años viviendo en México, de hecho trabaja para la UNAM y es uno de los escritores más leídos de todo México. Sus 3 libros son Filosofía para desconfiados, Ética para desconfiados y de idiotas. Ya teniendo el contexto sobre quién estaremos platicando, empezaremos con lo que es la filosofía. La ética es la forma en la que los humanos nos comportamos unos con otros y la moral es la que define la forma correcta en la que deberíamos de comportarnos. Ahí tenemos la primera diferencia entre ética y moral. Y actualmente, Vico considera que la rama de la filosofía que se debería de estudiar más es la ética, porque todos los problemas del mundo son éticos. Todos los problemas tienen que ver con la forma en la que nos estamos relacionando actualmente. Para podernos relacionar de una forma en esta parte del buen vivir, para poder tener un buen vivir, los seres humanos, tenemos que tener confianza, porque no nos podemos relacionar unos con otros si no tenemos confianza. La confianza es la única posibilidad ética. Y si no hay confianza, no hay ética. Y si no hay ética, no hay posibilidad de relación entre los seres humanos. Confiar es tener la seguridad de que el otro hará lo que yo estoy esperando que haga. Cuando confiamos en alguien más, le damos la responsabilidad de que haga lo que nosotros estamos esperando que haga. Por lo tanto, la confianza y la responsabilidad vienen unidos. No puede haber confianza sin responsabilidad y no podemos eliminar esa responsabilidad si queremos vivir en una sociedad o si queremos tener relaciones basadas en la confianza. Ahora, pasemos a números muy interesantes. La confianza no se había estudiado como tal hasta los años 60 del siglo XX. ¿Por qué? Porque se daba por hecho. Porque los filósofos creían que de origen los seres humanos nos tendríamos confianza. Y al pasar de los años se dieron cuenta de que esto no era realidad, que esto no era verdad. El primer estudio que se hizo de niveles de confianza en México fue en el año 1980. ¿Qué significa estos niveles de confianza? Significa que a la gente llegaban y le preguntaban que cuánto confiaba en el otro. ¿Quién es el otro? Cualquier persona que no sea yo mismo. En este primer estudio de 1980, resultó que el 35% de la población confiaba en los otros. En el último estudio que se hizo, el resultado es sorprendentemente bajo. Si somos muy optimistas, entonces veremos que el índice de confianza es del 18%. Si somos más pesimistas, el índice de confianza es del 10%. Hay gente que solamente confía en el 10% de las personas que lo rodean. Eso significa que más o menos, viendo esta parte positiva, no confiamos en el 80% de las personas. Esto significa que el 80% de la población no es responsable de sus actos. Qué difícil es vivir en una sociedad donde no confiamos. Una sociedad desconfiada es una sociedad donde nadie asume la responsabilidad social. Nosotros aprendemos a través de la mirada del otro.
Primero, cuando somos chiquitos, aprendemos a través de la imitación, pero después aprendemos a través de la comparación. Aprendemos que no toda la gente hace lo mismo que yo hago, no toda la gente se comporta de la misma manera porque estoy relacionándome con las personas desde un lugar de confianza. Y esto me permite entender que el mundo no funciona de la manera que yo creo. Esto me permite entender que hay otras posibilidades y que de igual manera requieren respeto, que mi forma de ver el mundo y que mi forma de estar en el mundo no es la única y no es la ideal y no es la que se debería de seguir. Hay otras formas de estar en el mundo que son igualmente valiosas y esto me permite tener esas relaciones de confianza, o estas relaciones de confianza me permiten poder observar todas estas diferencias en la sociedad. En una sociedad donde no hay confianza, donde yo no puedo relacionarme libremente con la gente, entonces pierdo esta capacidad de observación y pierdo esta capacidad de pensamiento crítico. Y pierdo esta capacidad de desarrollar todas estas habilidades sociales que son tan importantes para los niños, para los jóvenes, pero también para nosotros los adultos. Cuando yo no sé cómo compararme con la demás gente, cuando yo no sé cómo cuestionarme y cómo hacerme preguntas diferentes, me estoy volviendo incapaz de relacionarme con las otras personas, pero lo más importante y lo que más nos debería de preocupar es que soy incapaz de relacionarme conmigo mismo. Y en el momento en que soy incapaz de relacionarme conmigo mismo, todas las estructuras que me debieran de sostener no están ahí. Estamos en una época en donde hay cualquier cantidad de libros de autoayuda, de autocrecimiento, de lo que ustedes quieran. Pero no nos estamos dando cuenta que este autoconocimiento, a pesar de que es un concepto que venía ya trabajándose desde los griegos, es algo que no lo podemos hacer solos. Solamente me puedo conocer a través de la mirada del otro. Solamente puedo entender muchas cosas acerca de mi vida cuando alguien más me las explica. Cuando alguien que ya pasó por lo que yo estoy pasando puede ponerle nombre y apellido a las cosas que yo estoy sintiendo, a las cosas que estoy pensando, a las cosas que estoy viendo. Aristóteles decía, conocerse a uno mismo es saber en qué eres bueno para poder así ayudar a los demás. Entonces, el autoconocimiento ya no es solamente un tema de me conozco y listo, es me conozco, pero me voy a conocer con un sentido y ese sentido es poder ayudar a los demás. También en Grecia se decía que el idiota es aquel ciudadano que solo se ocupa de sus problemas y no comparte de los asuntos de los demás. ¿Y por qué es importante esta parte de cómo ayudo a las otras personas? Y ahí nos meteremos un poquito con el tema de la libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiera, no es hacer lo que a mí se me dé la gana en el momento que a mí se me dé la gana. La libertad tiene que ver con la posibilidad, y esto me encantó, la posibilidad de elegir entre todas las opciones que existen, pero elegir desde el pensamiento crítico. Si yo no tengo desarrollado este pensamiento crítico, voy a elegir a través de lo que la sociedad espera, a través de mis emociones, que ahorita también estaremos hablando de eso, a través de situaciones que no soy yo. Este poder compararme con los demás, esta mirada del otro, es lo que me va a permitir reconocer realmente quién soy. Y a partir de quién soy y a partir de todo este conocimiento, porque entre más conocemos, más podemos expandir nuestra mente y podemos tener mayor pensamiento crítico y podemos empezar a dudar acerca de las cosas que están sucediendo en el mundo. A partir de este conocimiento, entonces es que yo puedo tener una real posibilidad de elegir lo que esté más alineado a quien yo soy. La libertad tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad es dudar. Y este dudar es un ejercicio de la razón. Es un ejercicio que tengo que hacer desde la conciencia. El dar mi opinión es un ejercicio de las emociones. Una opinión, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero las opiniones no necesariamente son verdaderas. Cuando dudamos es cuando buscamos la información necesaria para verificar que lo que yo estoy diciendo es real. En el ejercicio de la libertad, yo necesito dudar de lo que está enfrente de mí para poder elegir lo que realmente está alineado conmigo. No podemos seguir eligiendo a través de las emociones porque las emociones no pasan a través de la razón. Alguien que elige desde las emociones no es alguien que está actuando en libertad.
porque no está ejerciendo esta posibilidad de ver todo lo que hay allá afuera o todo lo que se le presenta para verificar que lo que está eligiendo es lo que está realmente alineado consigo mismo. Me gustaría hacer una pequeña reflexión que ojalá nos las pudiéramos llevar para que todos lo pensáramos un poquito más. Estamos en México viviendo en una sociedad que el 80% de las personas desconfían de la persona que está al lado. El 80% de las personas son irresponsables con respecto a la confianza que se está depositando en estas personas. Para mí es un acto de conciencia el más allá de pensar en esta cifra del 80% que desconfiamos, es uno, ¿cómo me puedo volver una persona confiable? ¿Qué características tendría yo que tener para que la gente pueda confiar en mí? No estar esperando que la gente sea confiable, sino cómo me convierto yo en esta persona confiable. Y para mí, el primer punto que necesitamos para volvernos unas personas confiables es cumplir lo que decimos. Si cumplimos nuestra palabra, nos empezaremos a volver personas más confiables. Y el cumplir la palabra no es posible el 100% de las ocasiones, pero sí es posible que cuando no lo voy a hacer o no lo hice, hacerme responsable de esa parte que no estoy cumpliendo. Otro de los valores que sería indispensable en este momento es asumir esa responsabilidad. Cuando alguien confía en mí, yo tengo la responsabilidad de cumplir o de sostener esa confianza. Eso no implica que nunca vaya a traicionar la confianza de alguien. Somos seres humanos y de repente puede llegar a suceder, pero siempre tenemos la posibilidad de resarcir esa situación, pero siempre desde esa responsabilidad, siempre sabiendo que cuando alguien me entrega su confianza, yo tengo la responsabilidad de cuidarla. De la misma manera que yo esperaría que otra persona, cuando le doy mi confianza, tenga esa responsabilidad de cuidarla. Traicionar la confianza de alguien, sabiendo que estás traicionando esa confianza, creo que es uno de los actos más perversos de la humanidad, porque es como dejarnos huérfanos en el universo. Cuando tú confías en alguien plenamente y esa persona te traiciona, este 80% solamente se incrementa. Y de repente nos vemos en un lugar donde ya no puedes confiar en nadie, porque si la persona que estaba al lado, más cerca de ti, probablemente con la que dormías o pasabas muchísimo tiempo, no fue capaz de hacerse responsable de esa confianza, ¿cómo vas a confiar que alguien lejos, fuera, que no te tiene ese cariño, lo vaya a hacer? Creo que debemos de ponernos a pensar un poquito más como humanidad, cómo vamos a revertir este tema de la confianza, cómo vamos a generar relaciones con mayor nivel de confianza en lo personal, en la familia, en lo laboral, en el país, en el mundo, porque, o por lo menos para mí, las personas que más quiero habitan en el futuro y quiero dejarles un mejor futuro, quiero dejarles un mundo donde ellos puedan salir a la calle y confiar un poquito más de lo que lo estamos haciendo nosotros. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir. ¿Estás dispuesto a hacer los cambios necesarios para que los que más queremos, que habitarán en el futuro, puedan vivir en un mundo mucho más confiable?